Gracia y paz de Cristo con todos vosotros. Qué privilegio es para mí poder compartir en esta hora con mis amados hermanos de la iglesia en su presencia. Hoy día el Señor ha puesto en mi corazón hablar de un tema que es parte de mi vida, es mi pasión. Ese tema es poder hablarles acerca de la paternidad espiritual, compartirles lo que hay dentro de mí. Y lo que hay dentro de mí es la palabra del Señor. El tema de paternidad espiritual se formó en mi brújula, en mi pasión, en la manera como el Señor, para su gloria, me formó. Permítame comenzar antes de leer la Escritura con un poco de mi testimonio personal. Por la gracia de Dios, a la edad de 20 años, recibí el pastorado en una iglesia. Muy joven, no conocía mucho de la visión, pero amaba a Dios como amo a Dios. Y en ese tiempo el Señor puso en mi corazón el poder tener un grupo de jovencitos en ese tiempo, poder amarlos, caminar con ellos, reír con ellos, llorar con ellos, vivir una vida enseñándoles la palabra del Señor. Y yo comprendí en carne y experiencia propia el significado de lo que es una paternidad espiritual. Y en realidad es el deseo de Dios de que todos los creyentes podamos llegar a la madurez espiritual para poder convertirnos en padres. Un padre no solamente es el que engendra, un padre aparte es aquel que ama, aquel que educa, aquel que cría, aquel que le toma de la mano a su hijo, a su hija y le enseña el camino. En el libro de Gálatas, el apóstol San Pablo escribe en el capítulo 4 y le dice a la iglesia de Gálatas, una iglesia en la región de Galacia, donde Pablo realizó su primer viaje misionero. Allí, en ese lugar donde Dios le dio para poder ganar a las personas para Cristo, poder enseñarles la palabra de Dios, poder vertir la leche espiritual no adulterada que es la palabra del Señor. A ellos, Pablo decía, yo no me entrometo en obra ajena. Dios le ayudó y le dio una visión para poder levantar una propia obra para la gloria de Dios. Y él ganó a muchos para el reino de los cielos. Y a la iglesia allá en Gálatas le escribe, ¿no?, años más tarde, y le dice en su carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué tal antagonismo de poder hablar de un concepto de paternidad espiritual relacionado o explicado dentro de una maternidad? Y es que en primer lugar la paternidad espiritual no está asignada solamente para los varones, sino es tarea de cada creyente, involucrando a las damas también. Y Pablo lo explica de esta manera, dice, hijitos míos, la manera expresiva como él llama, como él se acuerda de aquellos que el Señor le ayudó a él para poder levantar. Le dice, hijitos míos. El trato con que
el apóstol Pablo llama a los creyentes en Gálatas. En su carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo también le dice a ellos: yo los amé como la nodriza que cuida a sus hijos, los traté con amor. Y esa es la primera característica de una paternidad espiritual, el amor. La Biblia nos habla que Dios es amor. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor, más allá de los sentimientos, es una decisión revelada por Dios al Espíritu. Una revelación significa tener algo oculto, y que de un momento a otro el que lo tiene oculto lo dé a conocer. El misterio de Dios estaba oculto en Cristo Jesús, pero Él lo dio a conocer a nosotros, el grande amor de Dios a través del Señor Jesucristo. Ahora, la paternidad espiritual tiene que ver con ese amor en primer lugar, porque un padre ama. Y Jesús dijo que tenemos que amar amar a nuestros enemigos, orar por los que nos maldicen, porque de esta forma seremos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. La gente no nos va a conocer como hijos de Dios por el simple hecho que carguemos una Biblia, por el hecho que cantemos o por el hecho que oremos. Eso, fenomenal, es bueno. Pero la gente nos va a conocer que somos hijos de Dios cuando podamos orar por nuestros enemigos, amar por aquellos que no nos llevan bien. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, nuestro Dios. Es que cada hijo tiene un gen espiritual, así como biológicamente nosotros como humanos cargamos el gen de nuestros padres. De igual manera, el creyente en Cristo tiene el gen espiritual del Padre Celestial. Por eso que la palabra de Dios nos dice que Él ha derramado en nuestros corazones el amor del Padre a través del Espíritu Santo. Hace unos meses atrás, un miembro de mi congregación me dijo: pastor, cuando yo era niña, mi padre me negó, mi padre biológico me negó. Él no me quiso reconocer como su hija. Después lo hizo, pero nunca vivió conmigo. Nunca me dijo: yo te amo. Nunca. Me trajo un obsequio. Nunca se preocupó cuando yo estaba enferma. Nunca preguntó por mí en Navidad. Crecí como una huérfana. Es más, pastor, me dijo ella, yo lo amo a usted como más que a mi padre. Pero déjeme contar, ella agregó, de que hace unos días atrás mi padre biológico, en un arranque de nervios, de pánico, se tiró de un segundo piso y me informaron de que él estaba gravemente herido en el hospital. Ella me dice: pastor, en contra del deseo de mi madre, porque mi madre me decía: ¿qué vas a ir allá a hacer con ese hombre? Él nunca te ha reconocido, nunca te ha amado. Pero algo en mi corazón, dice ella, me llevó a ir al hospital. Y cuando yo lo vi, lágrimas comenzaron a caer de mis ojos. Pero déjeme decirle, pastor, que no eran lágrimas por él, porque lo vi en grave estado. Las lágrimas eran que ahora, como creyente, yo podía reconocer dentro de mí, en mi conciencia, que aún viendo a aquel hombre en ese estado, no lo podía amar. Y esa fue su pregunta de ella: pastor, ¿cómo yo puedo amarle a él? Me es imposible amarle a él. Y lloro ahora porque al no hacerlo, dentro de mí hay un dedo acusador que me dice: él es tu padre biológico, no tiene ninguna compasión por él. Y yo le hablé acerca del amor, pero no del amor humano, sino del amor de Dios.
Sabe, mi querido hermano, el amor humano, en el griego la palabra amor es filios. Y filios significa amor fraterno, amor entre hermanos. Y, y tiene su límite. Filios es, tú me haces un bien, yo te hago un bien. Tú me saludas, yo te saludo. Tú haces algo bueno por mí y yo hago algo bueno por ti. En otras palabras, ese amor es un amor condicional. Pero la Biblia no nos habla que Dios tiene un amor condicional. La Biblia nos dice que Dios tiene un amor incondicional. Y dice que Él nos amó aun cuando estábamos en pecado. La palabra de Dios dice, aun cuando ustedes eran pecadores, en otras palabras, rebeldes, en otras palabras, levantábamos la mano y decíamos, no creo en ti, tú no eres Dios, no existe Dios. Y con nuestra vida en desastre, hablábamos horrores del Dios poderoso, porque aún diciendo yo creo en ti, le dábamos las espaldas. Pero aún en esa condición, dice la Biblia, el Padre nos amó y nos amó sin esperar nada de nosotros. Y ese tipo de amor de Dios en la Biblia se traduce en el griego, en el original, como el amor ágape, un amor incondicional. Ese es el amor de Dios. Y le dije a esta joven de mi iglesia, cuando me habló así, le dije, tú no puedes amarlo con un amor humano. Tú no puedes amarlo con el amor filios, el amor del hombre. Tú necesitas amar a aquel hombre con el amor ágape, el amor incondicional de Dios. Y la Biblia dice en el libro de Romanos que el Espíritu de Dios ha derramado en nuestros corazones el amor del Padre. Entonces, paternidad espiritual en primer lugar es el derramamiento en abundancia del amor del Padre, para que nosotros como creyentes tengamos los genes espirituales del Padre y podamos amar a otras personas como el Padre nos ama a nosotros. El apóstol Pablo dice, yo vuelvo a sentir por vosotros dolores de parto. En otras palabras, espiritualmente, Pablo dio a luz a aquellos hijos que el Señor le dio para la gloria del reino, la gloria de Dios. Es increíble cómo estos dos términos que son antagónicos, en el sentido de que los varones, paternidad, no damos a luz, y en cambio las damas, maternidad, ellos dan a luz. El apóstol Pablo junta esos dos términos en un solo concepto y nos dice paternidad espiritual es el amor del Señor, es el momento en el cual la palabra de Dios penetra en el terreno, en el corazón del hombre y se hace algo único con el hombre. Y allí, en ese encuentro de amor, en esa unidad de amor, se expresa lo primero, los genes de Dios, y entre ellos, el más importante, el amor. De tal manera que nos vamos desarrollando en la vida cristiana, vamos creciendo en la vida cristiana y llegamos a una madurez espiritual que, así como en el aspecto biológico, cuando el hombre llega a una madurez es capaz de procrear. Esa es la meta, esa es la forma, esa es la manera como una familia se desarrolla. Y esa es la forma también como espiritualmente nosotros necesitamos desarrollarnos como creyentes. Llegamos a una madurez, estamos caminando, hemos nacido en el reino de Dios, hemos nacido por el amor de Dios. No en una religión, no se equivoque, hemos nacido para el Señor. Las características, la imagen de Dios en nosotros, su gen espiritual en nosotros, y aprendemos de Él. Leemos los fundamentos básicos de la palabra, aprendemos la palabra y vamos desarrollándonos de tal manera que con la guía del Espíritu Santo, con la revelación del Espíritu Santo, llegamos a una edad espiritual en la cual el deseo de Dios es que procreamos espiritualmente, que demos a luz espiritualmente. Parece algo jocoso, pero no lo es. Poder imaginarnos a nosotros los varones con el vientre en embarazo. Y es que el Señor nos da un vientre espiritual para poder
procrear. Procrear personas con el mismo gen espiritual que nosotros tenemos, el gen espiritual del amor de Dios. Pablo dice, vuelvo a sentir dolores de parto. Note usted eso. Y dice, hasta que Cristo sea formado entre vosotros. Es lo que compartía minutos atrás, que no es solamente hasta el momento en que una persona recibe a Cristo como su Señor y como su Salvador, y el trabajo nuestro terminó allí. No, no. Dice que debemos nosotros como padres espirituales poder percatarnos de que ese hijo que ha nacido para Dios se desarrolle hasta que Cristo sea formado en él o en ella. De tal manera que en esa formación el rol de padre espiritual cumple un papel preponderante. Es aquel creyente maduro en la palabra, es aquel creyente fecundo en el vientre espiritual. Amados, Dios no nos ha llamado para no ser fructíferos, Dios nos ha llamado para ser fructíferos, que el vientre espiritual produzca frutos espirituales, no solamente interno en nuestro carácter, sino también que pueda desarrollar al Cristo que está en nosotros en otras personas, ¿no? De tal manera que podamos formarlos en el Evangelio, y Evangelio significa buenas nuevas, no la religión evangelista como muchos piensan, sino en las buenas nuevas del reino, que podamos instruirle en los principios de la palabra del Señor, ¿no? Poder tomarlos, enseñarles. Cuando nace una criatura, un bebé en la casa, hay sonrisa, hay gozo, hay felicidad. Días atrás estuve visitando a un miembro de su congregación, la abuelita Lucía Vaquerizo, y yo pude ver, ella, su hijo, ha tenido otro, un pequeñín, un bebito, y veía el gozo que trajo el niño Joshua, o el niño a ese lugar. Entonces, de igual manera, cuando un creyente maduro produce, hay fruto, hay gozo en el corazón, y no lo deja, no lo abandona, sino lo cuida, lo carga, lo quiere. Le da de tomar leche espiritual, que es la palabra. Es un gozo verlo crecer, ver que crece los primeros dientes espirituales para masticar la palabra de Dios, que va a la iglesia por su cuenta, que se bautiza, que va creciendo en las cosas de Dios. Pasaríamos horas hablándole de experiencias que he vivido en mi vida respecto a ver a tantos hijos espirituales crecer para la gloria del Señor. Y Pablo dice, yo vuelvo a sentir estos dolores de parto. No solamente era algo superficial. Dice que los dolores de parto son los dolores más fuertes que un ser humano puede resistir. El poder tener hijos espirituales es el que con amor nos duela a nosotros, sacrifiquemos nosotros. Un padre sacrifica para poder alimentar a sus hijos. Saca tiempo, saca fuerzas, es guiado por el Espíritu Santo para poder alimentar a sus hijos espirituales. Y eso es lo que la palabra de Dios nos habla aquí, de que uno siente dolores de parto hasta que Cristo sea formado en el carácter del Hijo espiritual. Y este a su vez pueda hacer lo mismo cuando madure en la fe. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos. El discipulado es parte de un aspecto de ser padre espiritual, porque el padre espiritual enseña, es un maestro. Hemos escuchado esta expresión, ¿no? Que la educación viene de casa.
Y esto es lo que hace el Padre, que enseña. Este concepto es amplio para poder compartirlo, pero he tenido el gozo de poder estar con ustedes y poder hablarles de que el deseo de Dios es hacer de ti, Noelia, una madre espiritual. Ismael, es el deseo de Dios hacer de ti un padre espiritual. Miguel, y estás comenzando a tener tus propios hijos en la fe. Isabel, es el deseo de ti hacerte una madre espiritual, porque esa es la meta. Esa es la meta por lo cual tus pastores, los que te aman, sienten dolores de parto, de amor, y se preocupan por ti. No son meramente pastores, son padres que aman. Y ellos quieren inculcar ese concepto dentro de ustedes, para que ustedes crezcan y hagan lo mismo, teniendo hijos e hijas espirituales para la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga. En otra oportunidad seguiremos compartiendo más acerca de este tema, pero por este tiempo me he alegrado, me he gozado de poder estar con ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.